Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bastante bien. En esta ocasión voy a resolver ejercicios que tienen que ver con geometría y trigonometría para continuar con la serie de videos que he estado haciendo. Completa los elementos solicitados en los siguientes triángulos rectángulos. Por acá nos están dando diferentes triángulos. Observen que es un triángulo rectángulo. El cateto B, o mejor dicho, la hipotenusa, perdón, esta es la hipotenusa, vale 13. El cateto A vale 12, mientras que el C vale 5. Nos indican que este es el ángulo A, entonces seguramente este de acá va a ser nuestro ángulo beta. Y le pongo beta porque todo nos lo están pidiendo en términos de beta. Si ese es el ángulo beta, entonces quiere decir que este es el cateto adyacente, este es el cateto opuesto, mientras que este pues es la hipotenusa, ya como lo había dicho hace un momento. Entonces, tomando como referencia el ángulo alfa, calcula las siguientes relaciones y la medida de los ángulos dados. Ojo, vamos a hacer aquí una corrección, porque nos dice que tomando como referencia el ángulo alfa, yo me dejé llevar por esto. Entonces, aquí donde tienen beta, hay que ponerle alfa, ¿sale? Hay que corregir que esto es alfa. Y como nosotros vamos a corregir que eso es alfa, mis catetos van a cambiar. Es decir, este que es 12 va a ser el cateto opuesto y este que es 5 va a ser el cateto adyacente. Eso porque, pues, como ustedes ven, el ángulo de referencia ha cambiado. Anteriormente lo había puesto como B, porque, pues, como todas las funciones trigonométricas tienen B, pues pensé que era así. Algo importante también que hay que destacar es que están las funciones directas, seno, coseno y tangente, y aquí aparece otra vez tangente. Aquí no es tangente, es cotangente, ¿vale? Vamos a quitar esto. Aquí es cotangente de alfa, para que lo consideren. La que sigue sí es secante y la que sigue sí es cosecante. Recuerden que la función inversa del seno es la cosecante, la función inversa del coseno es la secante y la función inversa de la tangente pues es la cotangente. Está hecho un desastre esto, pero bueno, no se preocupen, aquí lo vamos a solucionar. Comienzo con la función seno. La función seno, acuérdense que va a ser igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, por lo tanto me quedaría 12 sobre 13. Para el siguiente, que es el coseno va a ser el cateto adyacente entre la hipotenusa, es decir, que voy a dividir 5 entre 13. Y la tangente del ángulo alfa va a ser el cateto opuesto entre el cateto adyacente, por lo tanto nos quedaría como 12 entre 5. Posteriormente nos vamos con la cotangente, que sería el inverso de esto. No hay que preocuparnos, le damos la vuelta, es decir, va a ser el cateto adyacente 5 entre el cateto opuesto, que vale 12. Nos vamos con la siguiente función, que es la secante. La secante es la función inversa del coseno, por lo tanto nos dice que va a ser igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente, que vale 5. Como es su inversa, ustedes pueden darse cuenta que lo único que se hace es voltear la fracción. Y por último, la cosecante, que es la función inversa del seno, pues va a ser la hipotenusa, que vale 13, entre el cateto opuesto, que vale 12. Observen la relación entre la cosecante y el seno, están volteados y con eso ya nosotros tenemos las funciones trigonométricas de este primer triángulo. Espero que hayan puesto mucha atención porque ustedes van a hacer el siguiente. Para el siguiente nos dice, tomando como referencia el ángulo B, calcula las siguientes relaciones y la medida de los ángulos dados. Aquí nos están pidiendo que nosotros ya calculemos los ángulos, pero todo con referencia al ángulo beta. Si nosotros decimos que este va a ser el ángulo beta, entonces este de acá va a ser el cateto opuesto, este va a ser el cateto adyacente y esta que tenemos por acá sería nuestra hipotenusa. Una vez que ya tenemos eso, pues vamos a proceder a hacer los ejercicios, ¿no? Primero que nada nos dice que el seno del ángulo beta, pues va a ser el cateto opuesto, que vale 24, entre la hipotenusa, que vale 25. Vamos a poner 24 entre 25. Posteriormente, el coseno de beta va a ser el cateto adyacente entre la hipotenusa, es decir, 7 sobre 25. La tangente del ángulo beta va a ser el cateto opuesto entre el cateto adyacente, o sea, 24 entre 7.
Y una vez que ya tenemos eso, pues vamos a buscar las funciones inversas. Recuerden que esta no es tangente, sino es cotangente. Vamos a ponerle una C aquí, que es cotangente, que va a ser la función inversa de la tangente, es decir, cateto adyacente, que vale 7, sobre cateto opuesto, que vale 24. Luego nos vamos con la secante. La secante es la función inversa al coseno, o sea que si el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, pues la secante va a ser hipotenusa, que vale 25, sobre cateto adyacente, que vale 7. Y la cosecante pues va a ser obviamente la inversa del seno. Eso nos daría como resultado 25 sobre 24. Posteriormente vamos a calcular los ángulos. Para eso voy a tomar cualquiera de las funciones directas. A mí se me antoja tomar la tangente. Entonces vamos a escribir que la tangente de beta va a ser igual a 24 séptimos. Yo quiero saber cuánto vale beta. Pues va a ser la tangente inversa de 24 séptimos. Eso lo podemos hacer utilizando nuestra calculadora. Recuerden, tecla Shift, función tangente, ya nos aparece tangente a la menos 1 y ponemos 24 séptimos y nos dice que el ángulo beta es igual a 73.73. Vamos a poner bien el 73 grados. Con eso ya lo tenemos. Ahora, si vale beta 73.73 y este vale 90, entonces 73.73 más 90 son nada más y nada menos que 163. Lo que me falte para llegar a 180 pues va a ser alfa. Ya con eso pues hacia ese resultado nosotros le quitamos 180, nos va a quedar que alfa mide 16.27 grados. No es negativo, es positivo. Con eso ya tenemos entonces el ángulo alfa. Ya hice yo 2 ejercicios, ustedes van a hacer ahora sí los que siguen. Tomando como referencia el ángulo beta, calcula las siguientes relaciones. Otra vez, como este es el ángulo beta, quiere decir que el cateto opuesto va a ser 15, el cateto adyacente va a ser 8 y la hipotenusa pues va a ser esto. También hay que considerar que esta función tangente de B no es tangente, sino es cotangente, la función inversa. Y con eso, pues ya ustedes se pueden calcular lo mismo que hicimos acá. Ya saben cómo hacerle. En el número 4, ¿qué tienen que hacer? En el espacio siguiente hace un boceto de un triángulo con las siguientes medidas. Bueno, van a utilizar su regla y van a dibujar un triángulo rectángulo. Vamos a imaginar que más o menos les da así. Ese triángulo rectángulo va a medir 33 milímetros de aquí, 56 milímetros de acá y por último una hipotenusa de 65 milímetros por acá. Listo. Una vez que ya tienen eso, les dice aquí abajito, tomando como referencia el ángulo formado por la unión del cateto B y la hipotenusa, o sea, del cateto B que vale 56 y la hipotenusa, a este le vamos a llamar beta. Vamos a ponerle aquí beta. Entonces, si ya sabemos que ese es beta, este de acá va a ser el cateto opuesto. De hecho, vamos a escribirlo, cateto opuesto. Este de acá abajo va a ser el cateto adyacente y esta sería nuestra hipotenusa. Y de la misma forma, ustedes tienen que calcular las relaciones considerando de que esta no es la tangente. Recuerden que esta es cotangente, la función inversa de la tangente. Y bueno, ya con eso yo creo que ya pueden hacer los ejercicios 3 y 4. Espero que sea así. Si tienen alguna duda ya saben que me pueden contactar por mi número de teléfono o en Classroom. Y bueno, aquí lo vamos a dejar.